Celebra la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el Día de la Cultura Cubana. Entregó la Fundación Fernando Ortiz el premio Catauro Cubano Alegreña al periodista Pedro de la Hoz. Y concluyen en varios territorios del país las acciones de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Saludos desde La Habana, es miércoles 21 de octubre de 2020 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana que continuamos transmitiendo desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de La Habana, donde nos hemos trasladado como parte de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 aquí en la capital. Esta entrega informativa llega a usted gracias a la colaboración de la Oficina de Comunicación e Imagen de la UNIAC, también del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y, por supuesto, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Como parte de las acciones por el Día de la Cultura Cubana, la sede nacional de la UNIAC acogió en la Sala Villena una ceremonia que destacó el rol de los miembros de la organización de la vanguardia artística cubana desde cada uno de los procesos socioculturales en el país. Las palabras centrales de este acto estuvieron a cargo del historiador Ernesto Limia y también del musicólogo Jesús Gómez Cairo, quienes se refirieron a nuestro himno nacional y a los hechos históricos que lo relacionan con nuestra cultura y nacionalidad. El Día de la Cultura Nacional fue celebrado en acto conmemorativo en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Atendiendo las medidas sanitarias, miembros de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana asistieron a la ocasión que inició con la proyección de paráfrasis del himno nacional, compuesta por el alemán Hubert de Blanc e interpretada por la camerata Romeo a solicitud del inolvidable Eusebio Leal. En nombre del secretario de la UNIAC, la musicóloga y vicepresidente primera de la organización Marta Bonet ofreció las palabras centrales del acto y la actriz y vicepresidente Corina Mestre declamó las estrofas del himno nacional. Un panel compuesto por los investigadores y escritores Ernesto Limia y Jesús Gómez Cairo compartió con los asistentes sobre la trascendencia del Día de la Cultura Cubana y el himno nacional en la historia de Cuba. El himno de Bayamo fue la primera obra artística de Cuba Libre y eso tiene una implicación simbólica muy grande porque además es resultado de una construcción política, es resultado de una generación que lleva años organizando la guerra y que lleva un momento en un punto de no retorno y que el único camino que hay es lanzarse a la manigua y tomar el poder mediante una revolución con presupuestos militares, pero con sustentos teóricos y culturales. Tiene la importancia, primero, de revelarnos que hubo generaciones de cubanos que sostuvieron el himno como una defensa del anhelo perpetuo de libertad y de independencia de nuestro pueblo. Tiene la importancia de que ese anhelo, convertido hace ya 60 años en una realidad, se transmita a las nuevas generaciones y que esas generaciones crezcan con ese sentido del patriotismo, con ese deber por Cuba, por ese placer de sentirse libres e independientes, no esclavos, no subyugados por otros países, y de construir el país que se quiere construir. Más que un legado cultural, más que un legado político, constituye un símbolo de la nación que tenemos que preservar, tenemos el deber, las nuevas generaciones revolucionarias tenemos el deber de preservar, para mantener, yo siempre digo, no podemos entregar de rodillas la patria que nuestros abuelos y nuestros padres nos legaron de pie. El cierre de la ocasión estuvo a cargo del cantautor Eduardo Sosa, quien regaló al público su interpretación del tema La Bayamesa.
Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Por estos días, varios destacados artistas cubanos han recibido ataques de sectores ultraconservadores radicados en la ciudad de Miami que actúan en contubernio con autoridades del actual gobierno de los Estados Unidos, muchas veces con intereses electorales. El delito de esos creadores, hacer su arte en Cuba, expresar su apoyo a la política cultural de la nación y no sumarse a campañas difamatorias contra la revolución cubana. Se ha llegado al punto incluso de elaborar listas negras para pedirle a la administración que les niegue a estos artistas la entrada a los Estados Unidos. Hoy mi colega Yuris Norido ofrece la opinión de este noticiero cultural. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Te escuchamos entonces con este comentario. La cultura cubana es una sola y está conformada, entre otros valores identitarios, por las mejores expresiones del arte y la literatura creados por artistas y escritores cubanos, independientemente de su lugar de residencia. La política cultural de la nación lo asume así. Es una posición de principios que no excluye incluso las obras de artistas que no simpatizan con el proceso revolucionario cubano. Este país no asume su cultura como banderilla oportunista, como cepo, como moneda de cambio en el ámbito político. La cultura, como se entiende aquí, tenderá siempre puentes, y en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos hay ejemplos de sobra en ese sentido. El año pasado, para no ir más lejos, una amplísima delegación de artistas y agrupaciones cubanos se presentaron en el Kennedy Center de Washington, en un festival muy exitoso que remarcó la fuerza de la cultura cubana y sus vínculos históricos con lo mejor de la cultura estadounidense y su público. Ese festival, obviamente, no les complació a ciertos sectores ultraconservadores que lo consideraron un acto político, aunque allí no se habló, no se cantó, no se danzó nada político. Son los sectores que acusan a Cuba de politizar su arte, mientras que les exigen a todos los artistas cubanos que se presentan en los Estados Unidos que se definan políticamente, que ataquen al gobierno cubano y a las instituciones culturales del Estado. Son los que lanzan campañas contra artistas que de una manera u otra apoyan ese sistema de instituciones que, en definitiva, es puntal del gran entramado artístico y literario de la nación. Algunos creadores, incluso creadores de valía, lamentablemente se han plegado a esas presiones. Otros, a los que les asisten talentos bastante limitados, integran un circo falto de escrúpulos especializado en boicotear. La única respuesta, la más digna, es seguir haciendo arte. No el arte panfletario que ellos dicen que se hace en Cuba. Arte panfletario, y cuesta llamarlo arte panfletario es el que se suele hacer en algunas tribunas de la Florida. Hay que venir a Cuba, hay que ver lo que se presenta en los teatros, en las salas de concierto, lo que se exhibe en las galerías, lo que se escribe, lo que se compone, lo que se debate. Ese es el arte que Cuba defiende y los artistas tienen el derecho de defenderlo también, creando aquí para los cubanos y creando también para el mundo. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por compartir estos criterios que son la opinión del Noticiero Cultural. Nos vemos en próximas emisiones. Y como destacamos en otras emisiones, un grupo de reconocidos creadores cubanos merecieron el pasado lunes la distinción por la cultura nacional. Durante la ceremonia en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, un equipo de nuestro noticiero, conversó con algunos artistas y escritores sobre el rol de la cultura en el entramado social de nuestro país y también sobre la importancia de defenderla en el actual contexto. Y desde entonces fue más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti. Estamos muy contentos de estar celebrando a pesar de todos los problemas que estamos confrontando con la COVID y con otros problemas pero ya nuestro pueblo está acostumbrado a pasar esto y mucho más y seguiremos firmes resistiendo todo lo que venga a partir de ahora. Esto ha sido un año muy difícil para todos y todas, realmente para el pueblo en general y bueno, para el mundo por supuesto. Y yo creo que nosotros, los artistas y las artistas cubanas y cubanos, hemos tratado de
de reinventarnos en esta época, ¿no? Ha sido muy difícil. Es muy difícil no poder acceder a los espacios donde habitualmente uno actúa, por supuesto, pero hemos ido dando vueltas dentro de y imaginándonos cosas, hemos hecho videos desde las casas, hemos hecho propuestas. Ha sido muy importante las alianzas de las instituciones y precisamente de los medios de comunicación, específicamente el Canal Clave y Cubavisión han sido nuestros aliados desde el principio con los Estamos Contigo, con poner programación para niños y niñas que han estado la familia entera en las casas. Haber celebrado, haber organizado la Jornada por la Cultura Cubana como parte de las actividades que también se organizaron desde el sistema de Casas de Cultura en medio de esta etapa, en medio de la COVID, ha sido, digamos, no difícil, pero sí de un contexto y un escenario, pues, sobre todo para nosotros, en el tema comunitario un poco más complejo, un poco más difícil a la hora de realizarlo. Lo que no dice que nosotros no hayamos podido realizar lo que estaba organizado, lo que estaba previsto como parte también de la Jornada por la Cultura Cubana. Hemos preparado una jornada que ha empezado desde las escuelas y casas de cultura hasta todo lo que tiene que ver con la programación cultural de cada uno de los territorios. Creo que para el 16 aniversario de la Brigada José Martí significa crecerse en tiempos de pandemia, porque nos ha hecho entender que hay que estar más cerca del pueblo, ahí donde nace lo natural, donde está lo propio de la esencia de la cultura cubana. Tenemos que celebrar la cultura cubana porque la cultura salva. En este tiempo que estamos viviendo, la cultura nos da ilusión, incluso el arte nos hace vivir, nos hace pensar de una manera más allá de la cotidianidad, del día a día, de los problemas quizás económicos por los que estamos afrontando, de la pandemia. Por ejemplo, yo que soy artista, ya puedo entrar a un salón de ballet y realmente me siento que estoy en otra dimensión. Y los problemas siguen, o sea, el coronavirus sigue, hay que estarse cuidando, hay que estar siendo muy responsables, pero el arte salva. Por lo tanto, siempre hay que disfrutarlo y hay que celebrarlo. Para nosotros ha significado mucho las actividades que se han realizado. Yo creo que ha habido un despertar desde las comunidades en esta etapa, después de tantos meses de confinamiento. La cultura comunitaria siempre estuvo presente en todos los espacios, para los cuales se organizaron también un grupo de actividades, de peñas, de concursos. Algunos tuvimos que hacerlo en plataformas digitales, de manera online, para que pudiesen mantenerse y pudiese tener el impacto que nosotros esperábamos, y estamos convencidos de que ha sido mucho mejor de lo que nosotros aspiramos. O sea, ha cumplido con nuestras expectativas desde el sistema de casas de cultura. Es una satisfacción poder saludar, celebrar con esto este homenaje que se le ha hecho a las personalidades de la cultura. Celebramos y de nuestra parte pues brindarle también el homenaje, el saludo, el abrazo solidario de todos los artistas de nuestro país. Gracias. Celebrar la Jornada de la Cultura Cubana justo en estos días tan complicados de esta emergencia sanitaria por lo del COVID, creo que es bien merecido, porque yo creo que nuestro país arriba de esta fecha por lo menos con cifras bastante a la huella, ¿no? Desde el punto de vista del enfrentamiento a la pandemia, y con la esperanza de en algún momento regresar no a la nueva normalidad, sino a la normalidad, digamos, que todos nos gustaría. Ya casi estamos en el último trimestre del año, y de un año bastante duro, bastante atípico, donde se ha puesto a prueba la mayoría de los recursos, ¿por qué no?, culturales que tiene nuestro país. Sobre todo, si tenemos en cuenta que cultura también hoy en Cuba es la solidaridad, es el respeto al otro, generar arte desde nuestras casas, a través de las redes sociales o a través de cualquier otra vía, totalmente gratuito, pensando en el bienestar del pueblo. Entonces, bueno, pues hay que celebrar el 20 de octubre, hay que respirar estas fechas patrias como lo que son, un aliento para seguir adelante. Y bueno, pues nada, mucha felicidad a todos los cubanos, donde quiera que estén, en Cuba o más allá de sus fronteras. Mientras se sientan cubanos, pues hoy es nuestro día. Y desde entonces fue más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti.
La Fundación Fernando Ortiz entregó el premio Catauro Cubano, distinción con la que reconoce los valiosos aportes a la cultura nacional de personalidades e instituciones a propósito del aniversario 25 de su creación. De manos del destacado intelectual Miguel Barnett, presidente de la Fundación, recibieron el premio la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN y también el periodista, crítico de arte y vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Pedro de la Hoz. Durante el encuentro también se presentó el más reciente fonograma de la Premio Nacional de Música, Beatriz Márquez. Un equipo de nuestro noticiero estuvo presente. Beatriz Inédita es la más reciente producción discográfica de la cantautora cubana Beatriz Márquez, álbum que bajo el sello de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN es una remasterización especial por los 50 años de vida artística de la musicalísima, el cual se presentó como parte de las actividades que realiza la disquera por la Jornada de la Cultura Cubana. Con la producción general de Jorge Rodríguez, el fonograma integra 18 canciones grabadas en los estudios de la EGREN en el periodo de 1987 a 1993, temas que no han sido incluidos en discos anteriores de la cantante y bajo la autoría de la propia intérprete Juan Formel, Silvio Rodríguez, David Calzado, Joaquín Betancourt, entre otros músicos. Estos son temas que se habían grabado durante hace muchos años y que no habían salido en discos de larga duración ni de 45 revoluciones. Fueron canciones algunas conocidas, y como por ejemplo el tema de la telenovela, Un bolero para Eduardo de Demetrio Muñiz, que está incluido en este disco, Te conozco, en fin, son 18 temas, imagínate, es un largo recorrido. Estoy feliz porque además fueron temas de compositores muy queridos, muy importantes, orquestados por grandes músicos y también por la ejecución de los grandes talentos de nuestro país. Beatriz Inédita desde esta semana estará disponible en la red de tiendas y plataformas digitales para su comercialización, según se destacó en la presentación del disco, espacio donde también se entregó por la Fundación Fernando Ortiz en el marco de su aniversario 25 el premio Catauro Cubano por la obra de la vida al periodista y crítico de arte Pedro de la Hoz por su trabajo en la promoción de los valores de la música cubana y sus principales intérpretes. A la EGREN también se le otorgó el Catauro Cubano por la destacada labor en el rescate, registro, preservación y difusión de la música folclórica en Cuba. Más de 300 discos de la música campesina, de la música de origen africano, de la música popular, del bolero, del son, de la rumba, han sido editadas por la EGREN y eso requería un reconocimiento. Y Pedro de la Hoz es un periodista que también ha contribuido mucho por su cultura, por su visión integral de la cultura cubana y de la cultura universal. Constituye ante todo un orgullo y un alto compromiso de continuar la obra de todos estos creadores, como la Linares, como Ross, que explicábamos hoy, se han dedicado a una profunda investigación, a un profundo estudio. Para celebrar la Jornada de la Cultura Cubana, el sello discográfico más antiguo del país ha previsto una serie de peñas, ferias comerciales y otras actividades en varios territorios del archipiélago bajo el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades sanitarias. Edelman Enríquez Pons, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate en torno al son, su vitalidad y promoción. Comparto hoy algunos mensajes llegados a nuestra redacción. Marta Luisa Morejón nos escribe desde una ciudad eminentemente sonera, Santiago de Cuba. Les leo su mensaje. Dice ella: el son no ha muerto en Cuba ni se morirá nunca, de eso estoy completamente segura. La gente dice que el reggaetón se va a tragar el son, pero basta con recorrer las calles de Santiago para comprobar que no es así. Aquí se toca, se canta y se baila el son todos los días y el pueblo es el encargado de mantenerlo. Desde Camagüey nos escribe Julio César, también les leo un fragmento de su mensaje. Dice él: el son nació en Cuba y se fue abriendo camino en el mundo entero. Por eso somos los cubanos los que tenemos que defender ese patrimonio. Hay excelentes soneros en el país y me da satisfacción de que en los espacios de la radio y la televisión haya siempre un lugar para el son.
y también en muchos espacios culturales. Lo que me preocupa, dice él, es que a veces algunos centros culturales que deben estar consagrados a nuestros ritmos más autóctonos se dediquen sobre todo a poner música extranjera y a veces de mala calidad. Ese no es su objeto social y cultural, creo. Alguna que otra vez eso ha pasado en esta ciudad y se han tomado medidas, pero les aseguro que es un problema que se extiende a todo el país. Larixa nos escribe desde la ciudad de Bayamo, en Granma, y dice ella: no todos tenemos conciencia de lo que ha significado el son para la música bailable del Caribe. El especialista y hasta el que no lo es pueden identificar ciertos tumbaos en muchos temas populares que vienen del mismo son. De eso hay que hablar en los medios, poner ejemplos para que nuestro pueblo tenga conciencia de nuestro tesoro musical. Ya por último, Anester de Plaza de la Revolución dice que forma parte de una generación que supo disfrutar tanto del son como de otros ritmos cubanos y extranjeros. Les leo un fragmento de su mensaje. La cosa no es imitar, sino abrir las posibilidades. Estoy segura de que con el tiempo las sonoridades se van actualizando y los muchachos que hoy bailan reggaetón pueden encontrar atractivos ciertos arreglos del son. Hasta aquí las opiniones recibidas en nuestra redacción. Mañana me acompañará en el estudio la musicóloga Laura Vilar para compartir algunas opiniones al respecto. Usted está a tiempo de participar. Escríbanos a contrapunteo.nc@cuarte.cul.cu o nos deja un mensaje en nuestra dirección de www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Queremos saber su criterio. Tiempo entonces de hacer otra pausa. Al regreso seguiremos acercándonos a algunas de las acciones de la jornada por el Día de la Cultura Cubana que concluyó ayer. Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Cuando miro tus ojos veo en ellos la patria, no puedo separarlos de esa imagen tan clara. Ellos son como el viento que hacen temblar las ramas. Tú me miras y entonces amanecen las Fayad Hamis, 27 de octubre, aniversario 90 de su natalicio. En Camagüey, reconocidas personalidades de la cultura merecieron la distinción UNIAC en el Teatro Avellaneda. El homenaje se insertó en el programa por el Día de la Cultura Cubana. Con sus desempeños profesionales han contribuido al desarrollo del arte. Por una prestigiosa labor y méritos relevantes, personalidades de la cultura merecieron la distinción UNIAC Camagüey, que por primera vez se entrega el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En el Teatro Avellaneda reconocieron a hombres y mujeres con aportes significativos al enriquecimiento y promoción del patrimonio artístico que resumen excelencia de sus resultados y compromiso con los valores más entrañables de la cultura cubana. A la ceremonia asistieron el primer secretario del partido, Ariel Santana Santiesteban, dirigentes del gobierno e instituciones del territorio. Un momento donde se rememoró aquel 20 de octubre de 1868, en que Perucho Figueredo y otros cubanos entonaron la bayamesa, pieza musical devenida himno nacional. Se recuerda a través del arte a los protagonistas de aquella gesta para que la patria nos contemple orgullosa. En Camagüey, Aimé Amargós, Noticiero Cultural. El Consejo Nacional de Artes Escénicas ha informado por sus canales oficiales que este año se entregará por vez primera el Premio Nacional de Arte Circense en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Circo Nacional de Cuba y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La convocatoria explica que este galardón reconocerá la trayectoria y realizaciones de destacadas figuras de ese arte. Las propuestas que hagan las instituciones convocadas serán recibidas hasta el 1 de noviembre. Un jurado seleccionará a los nominados y el premio. La fecha y el lugar de la entrega se darán a conocer próximamente. Este noticiero ofrecerá más información en próximas emisiones. Y al cierre seguimos hablando de artes escénicas. Como informamos a principios de semana, la compañía Teatro al Público reinició este martes su temporada de Las Amargas Lágrimas de Petra Foncán en una función especial en ocasión del Día de la Cultura Cubana. Y hoy su director, el Premio Nacional de Teatro Carlos Díaz, celebra su cumpleaños. Nos acercamos a sus muchos aportes al arte teatral en Cuba.
La de ayer fue una función especial porque celebraba a la cultura cubana en su día y también porque hoy el principal responsable de esta apuesta, su director general y director de Teatro El Público, cumple 65 años. Se dice fácil, pero buena parte de esos años los ha pasado haciendo teatro, haciendo buen teatro. Y ahí está el público que repleta el Trianón para dar fe. Y están los premios en Cuba y en el extranjero, y las reseñas elogiosas de la crítica y la opinión de sus colegas. Carlos Díaz es un hombre grande de la escena cubana, aunque él vaya por el mundo con una modestia ejemplar. Ha sido el maestro de muchas promociones de artistas, es querido y respetado, es un referente indiscutible, voz más que autorizada. Y sin embargo, trabaja todos los días como si fuera el primero, como si le quedara todo el teatro del mundo por hacer. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la celebración en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba del Día de la Cultura Cubana. Conoció también de la entrega del Premio Catauro Cubano de la Fundación Fernando Ortiz Alegren y también al periodista Pedro de la Hoz, y le pusimos al tanto de la continuidad de las acciones de la jornada por el Día de la Cultura Cubana en varios territorios del país. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para ofrecerle otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.